Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero se encuentren excelente. El día de hoy les traigo 3 cuestiones fundamentales para que ustedes hagan una definición o vayan a quemar grasa. ¡Comenzamos! Ahora, en lo que respecta al contenido del video, las 3 recomendaciones fundamentales que yo les puedo dar para cuando quieran hacer una definición o que quieran empezar a perder grasa son las siguientes. La primera es que incrementen su ingesta de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es el macronutriente que nos permite regenerar el tejido muscular. Entonces, un secreto que les doy es que cuando hagan esto de bajar las calorías, incrementen un poco la proteína para mantener la mayor cantidad de masa muscular posible y que se pierda una mayor cantidad de grasa. En caso de que ustedes no consuman una buena cantidad de este macronutriente, van a perder también, digamos, bastante o un poco más de músculo de lo que ustedes podrían lograrlo si subieran este nutriente. La segunda cuestión fundamental es que no dejen de hacer el entrenamiento de fuerza e hipertrofia, ya sea con los elementos de calistenia que tienen muchas rutinas en el canal o con las pesas que pueden realizar en el gimnasio. ¿Por qué es esto? Porque ustedes tienen que seguir entrenando de manera muy fuerte este tipo de elementos para que conserven la masa muscular en una definición. No se trata de que ustedes, al querer quemar grasa, bajen la intensidad de sus entrenamientos, porque también se van a perder músculo de esa manera. Aquí, ojo chavas, que nada más les gusta hacer cardio, fíjense que ustedes también están entrenando estos elementos. No se van a poner enormes. Hormonalmente somos diferentes. No se preocupen por eso. Como tercer y último elemento tenemos el cardio. Aquí ojo ustedes, chavos, que no les gusta hacer cardio. Eso pasa mucho, no sean flojos. El cardio les ayuda a quemar una mayor cantidad de calorías, por lo cual ustedes tienen la capacidad de poder seguir consumiendo una cierta cantidad de alimentos y no van a tener que bajar tanto las calorías. Les va a permitir que ustedes puedan comer un poquito más y que puedan darse de repente alguna comida trampa o algo así. Entonces es muy importante que también añadan ustedes esto a sus entrenamientos. 30 minutos, 4 o 5 días a la semana es más que suficiente. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, así como suscribirse acá abajito. Si ustedes combinan estos 3 elementos, les aseguro que su periodo de definición o de quema de grasa, sin importar si ustedes ya llevan un buen tiempo entrenando, que obviamente eso les facilita el conservar el músculo, a diferencia de los que van entrando, si ustedes aplican estos 3, les va a ir mucho mejor con su definición. No obstante, les dejo el enlace acá abajito del video sobre déficit calórico para que vean cómo realizarlo de manera controlada y que se pueda conservar la mayor cantidad de músculo posible y que se queme la grasa en una mayor medida que el músculo. Es inevitable que se pierda algo de masa muscular cuando nosotros queremos quemar la grasa. No se preocupen, va a ser normal. Para los que no saben, en el canal ya vienen varias rutinas de fuerza e hipertrofia, así como de ejercicios cardiovasculares, por lo cual les recomiendo que le den un vistazo a los demás videos. Algo les puede ser de utilidad. Espero les haya gustado este video. Ya nos vamos a ir. Hasta luego.